Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a la 10ª charla del Eje Reflexiones de las Vivas, Plataforma Iberoamericana de Danza. Soy Mari Paula y para hablar sobre los festivales como plataforma de formación y de creación de redes, tengo el placer de contar con la presencia de dos grandes artistas gestoras que son Alejandra Díaz de Paraguay y Pedro García de México. Pues muchas gracias por vuestra presencia. Bienvenidas. Yo siempre empiezo presentando. Voy a empezar por Ale. Voy a hablar un poquito sobre su trayectoria para que tengáis un poco la dimensión de su trayectoria, ¿no? Alejandra Díaz Lanz es coreógrafa, bailarina, maestra, curadora, investigadora y gestora cultural independiente, Paraguay y Argentina. Inició su formación en Argentina y se perfeccionó en Francia, en Estados Unidos, en Brasil y Paraguay, donde reside desde 1985. Tiene formación superior en danza con formación pedagógica por el CND y Ópera Nacional de París en Francia. Como intérprete realizó una extensa carrera como bailarina solista con grandes coreógrafos latinoamericanos y europeos. Como gestora trabaja en iniciativas culturales de formación, de creación y de intercambio cultural, especialmente referentes a la danza. Es docente catedrática del Instituto Superior de Bellas Artes, ISPA, y actualmente realiza la maestría profesional en danza, PRODAN, por la Universidad Federal de Bahía, UFBA. Es fundadora y actual directora artística de la Asociación Cultural Crear en Libertad, que está ahí desde 1996, y dirige el Encuentro Internacional de Danza y Artes Contemporáneas Crear en Libertad, que cuenta ya con 21 ediciones. También es coreógrafa y directora artística de la Compañía Intermitente de Danza Contemporánea y coproduce Crear Circuitos, Ronda de Artes y Negocios. Es coordinadora e investigadora del proyecto Memorias de Danza Acervo Virtual, cofundadora de la Coalición Paraguaya para la Diversidad Cultural y vicepresidenta de la Federación Internacional de Coaliciones para la Diversidad Cultural, organización acreditada en la UNESCO, en el marco del seguimiento y aplicación de la Convención de 2005. Pues bienvenida, Ale, y gracias por estar con nosotras, y me alegro tenerte en Las Vivas. Creo que va a ser una gran aportación para la plataforma. Muchas gracias, María Paula, y gracias en nombre de todo el equipo de Crear en Libertad. Somos ahí unos combatientes que siempre estamos poniendo el cuerpo, las ideas y todos los recursos para seguir adelante. Y bueno, un gusto, un honor realmente compartir con Pedro, que lo considero como un colibrí latinoamericano, va de puerto en puerto, de festival en festival, un dinamizador muy fuerte realmente en estos tiempos. Y estar en Las Vivas para mí realmente significa mucho. Ya he venido siguiendo el trabajo de ustedes, entonces nada, aquí dispuesta a compartir. Qué bien, bienvenida. Y hablo un poquito sobre Pedro también, voy a presentarle. Pedro García es artista escénico, docente, coreógrafo y gestor cultural mexicano. Dirige el proyecto Espacio Cero Arte Escénico, proyecto de danza contemporánea con una trayectoria de 14 años, donde también produce y dirige varias plataformas para la escena contemporánea a nivel internacional, como el Festival Internacional Primate Escénico, que acaba de terminar ahora el mes de julio, y Cuerpos Encuentros en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Como gestor, se centra de manera constante en generar una red de circulación e intercambio para artistas latinoamericanos que permita reconocer, potenciar y promover la escena contemporánea desde redireccionar el trabajo hacia las no fronteras en nuestro continente. Esto le ha permitido realizar muchos intercambios que han articulado la circulación de muchos artistas latinoamericanos en nuestro continente a través de las redes que se han generado. Su trabajo como artista escénico, coreógrafo y docente se ha presentado en las plataformas, encuentros y festivales más importantes de la República Mexicana y en países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Brasil, Chile, Perú, Paraguay, Argentina e Islandia. Ha sido beneficiario de varios apoyos culturales en México
y en los programas de estímulo a la creación y desarrollo artístico de los estados de Michoacán, Jalisco y Veracruz. Actualmente radica en la ciudad de Jalapa y desde donde promueve su trabajo con proyección nacional e internacional. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, un placer conocerles y bueno, sumarme también a estas inquietudes desde otras latitudes. Y igual contento de estar aquí con Ale, también ahí coincidimos en el camino y bueno, también con miradas muy similares. Y eso bueno, también para mí ha sido como súper agradecido, ¿no? Por generosidad también que ha mostrado hacia mi parte y bueno, algo de eso me tiene aquí ahorita, ¿no? También pues, muy contento y gracias por el espacio. Voy a empezar a hacer una pregunta. ¿Dónde os habéis conocido? Curioso. Bueno, primero por las redes. Primero fue por las redes, ¿no? Por ahí, desde estos encuentros independientes que se gestaron justo en la pandemia. Por ahí, se crearon algunos grupos de directores y gestores de Latinoamérica y por ahí coincidimos. Yo había estado llegando a Paraguay y por ahí con algunos amigos en común, pues nada, yo desconocía el proyecto de Ale, ¿no? El festival. Y bueno, fue súper lindo poder coincidir y encontrarnos, porque a partir de eso también se empezaron a gestar muchas cosas que están sucediendo ahora. Sí, yo particularmente tuve referencia al trabajo de Pedro a través del Tercer Espacio Colectivo Artístico, que son 3 bailarines que trabajan, Gloria Morel, Jazmín Derbaz y Paola Ferraro. Y también a través de Hugo Rojas, que es Dinastia Golgurú, que son bailarines integrantes, miembros de Crear en Libertad, y también con los chicos de danza urbana, Coco, en fin, toda esa turma, como decimos en portugués. Y fue así, conociendo y también por las redes, ¿no? Y realmente durante la pandemia fuimos sumando energías, ideas, y buscar salidas, digamos, en redes, en trabajo en redes, y surgió la red Sinergia de Festivales Latinoamericanos de Arte Escénica, y bueno, y después otras redes en las que ya veníamos contactando, pero a mí particularmente, aparte de todo lo que me hablaban de él, cuando logramos conocernos y conocer lo que se venía trabajando, ¿no? Sentí mucha sincronía de alguna manera, por así decir, con los caminos que se vienen gestando. Y no es nada sencillo dentro de Latinoamérica viajar y encontrarnos entre Centroamérica, América del Sur. A veces es más fácil ir a Miami, a New York, que poder circular entre nuestros países. Más fácil y más económico. Y esas Entonces dificultades. sí, también eso me generó así como esa alegría de saber que desde México, o sea, que tenemos afinidades y formas de pensamiento en la cual coincidimos, ¿no? Porque también Latinoamérica las distancias y Centroamérica las distancias son bastante grandes, ¿no? No es lo mismo que en mi propio país como Brasil ya es complicado tú cruzar el país para trabajar. Yo creo que el tema de circulación, ¿no? De difusión de los trabajos es un tema bastante complicado que tenemos nosotras en Centroamérica y Sudamérica, porque por las distancias y también creo que no hay políticas muy dedicadas, ¿no? a la circulación. Al menos en Brasil no la tenemos. A ver si vuelve ahora con el Ministerio de Cultura. Pero creo que esa es una cuestión que nos dificulta también, que es exactamente el tema que yo quería hablar, la creación de redes entre los agentes culturales. ¿Creéis que la pandemia ha ayudado algo para crear esas redes? Y no solo se ha ayudado a crear, sino que se ha mantenido. No sé, Pedro, si empiezas tú. Sí, yo creo que sí ayudó de alguna manera. Ya se venían como
gestando ciertos proyectos en función de generar estos espacios de intercambio. Pero yo creo que lo que aportó la pandemia fue la visibilización de los proyectos. O sea, como que a partir del Internet tuvimos la posibilidad de conocer mucho más proyectos, de conocer inquietudes. Yo la verdad desconocía como muchos proyectos y a través de esto empezaron a surgir plataformas por lo menos de saber qué estaba sucediendo en otros lares, ¿no? Yo no había tenido la posibilidad de estar tan conectado hacia el sur. La primera movida que yo tuve mucho como hacia el continente tuvo que ver con Centroamérica, ¿no? Me interesaba mucho saber qué estaba sucediendo en Centroamérica porque era más cercano. Entonces tenía como mucha relación entre Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y México. Pero a raíz de la pandemia empezaron a surgir otros proyectos desde Perú, Ecuador, Colombia, luego más hacia abajo Bolivia, por ahí apareció Paraguay y Argentina, ¿no? Entonces a mí en lo personal sí me permitió como ampliar la manera en la que yo estaba mirando el proyecto, lo que me interesaba, eso por un lado, y por el otro lado, una inquietud personal siempre ha sido como lo que sucede en el continente. Me ha interesado mucho como visibilizar y potenciar lo que sucede en nuestro continente. Entonces, claro, esta posibilidad me permitió mirar, ¿no?, una cantidad de proyectos que estaban resonando y al mismo tiempo estaban levantando la mano desde inquietudes en común, que claro, a mí me llevó a otro lugar, ¿no? Y entonces empecé a generar, o por lo menos poner sobre la mesa la idea de poder primero conectarnos, primero saber, primero qué estaba sucediendo y a partir de ahí, ya con un proyecto quizá más sólido como el festival o mis necesidades como gestor, poder tirar proyectos que pudieran darle continuidad a esta red de intercambio, ¿no? Si bien sí sucede mucho pues esta cosa que detiene también un poco, porque justo ahorita mencionabas la parte de las políticas de circulación, que por lo general no hay, ¿no? O hay algunos proyectos que te apoyan, pero es como, no sé, como con un 10% de lo que realmente te vas a gastar en la movilización, que en realidad es lo más caro. O sea, creo que lo otro se puede gestar desde un lugar mucho más cómodo. Ahí yo creo que Ale sabe también bien cómo a veces se solucionan estas formas de manera interna, como el tema del hospedaje, la alimentación, la movilidad incluso interna de los artistas, pero lo complejo es la movilidad internacional, ¿no? Entonces, por ahí yo siento que también a mí, en lo personal, me abrió una ventana distinta para replantear y repensar nuevos modelos de producción para la movilidad y la otra también desde el mismo festival, ¿no? Cómo compartir desde modelos de producción que sean mucho más amables, mucho más humanos también, ¿no? Y que permitan realmente compartir desde una necesidad distinta, pero que sí solvente económicamente también esta posibilidad, ¿no? Ale, no sé si quieres continuar. Sí, me quedo pensando en lo que decís. Realmente, bueno, como con Crear en Libertad nosotros comenzamos en el 96 como una muestra de coreógrafos. Y recién a partir del 2000 que creamos la asociación como entidad jurídica, empezamos a trabajar desde la internacionalidad, o sea, tratar también como coreógrafos locales de poder generar una visibilidad a lo que se produce en Paraguay, que siempre decimos que parece que tenemos una cortina de algodón, que nadie se entera qué pasa por aquí. Estamos en el medio del continente con 3 grandes países vecinos que tienen una producción gigantesca. Entonces, para un país tan pequeñito siempre ha sido un gran desafío poder no solamente producir, sino tener una calidad que ese producto, que esa propuesta pueda tener aceptación, digamos, en los programadores o en cómo girar, ¿verdad? Entonces, a partir yo te diría que a partir del 99, yo volví de Francia en el 98, 99,
y empecé a pensar en trabajar en redes. Entonces, soy como un poco como la historia de lo que ha pasado, porque primero fue la red cultural de promotores de América Latina y el Caribe, que sigue estando, hoy día está circular, que es Octavio Arbeláez, en Colombia, que tiene una movilización súper fuerte y que yo admiro muchísimo. Y casi en paralelo surgió la Red Cultural Mercosur, que la dirigía Nitic Jacom, de Brasil, ¿verdad? Del sur de Brasil. Pero más Pues, enfocado al teatro. ella fue mi directora cuando yo Ah, trabajé mira, en Teatro Guaira. claro, bueno, ahí Mm. los caminos en Londrina ella estaba. Mm. Ahí llegamos a generar circuitos de corredores culturales Mercosur, se llama. Llegamos a generar movidas de presentaciones, pero moviéndonos en esto, en ómnibus. O sea, era como estos modelos de gestión, digamos, de cómo generar un circuito, ir presentando las obras en cada ciudad. Y lo primero fue no darnos cuenta que el Mercosur no existe. O sea, cada vez que vas a atravesar una frontera terrestre con una obra, tenés que tener casi un salvoconducto de una embajada para pasar la gendarmería, los controles, en fin. O sea, es toda una logística de producción inmensa y que genera, salvo que viaje para bailar sin ningún tipo de elemento escenográfico, ni, en fin. Por decirte, en esa época nosotros conseguíamos muchos pasajes por canje publicitario de American Airlines, de TAM, las empresas que existían en esa época. Entonces así podíamos mover mucho, incluso en las redes, en las reuniones de las redes, llegamos a plantear como una tarjeta de cultura latinoamericana con las empresas aéreas. O sea, llegamos a inventar. En esa época también surgió la Red Sudamericana de Danza, de la cual también fui parte en casi todos sus encuentros. Y la Red Sudamericana de Danza con el tiempo se ha convertido en lo que hoy día prácticamente es la plataforma iberoamericana de danza, la PIC, que estuvo muy fuertemente durante la pandemia desde Colombia organizado. Ahora la central, digamos, estaba girando, ahora está en Uruguay. Y en el medio de todo esto fue que surgió Iberescena, como el programa iberoamericano para las artes escénicas. Y fuimos logrando en los países que los gobiernos acepten ingresar. Esto, amén, digamos, de apoyar la producción y la circulación, fue generando la posibilidad de tener pasajes o cachés que sean un poquito más acorde a lo que significa la diferencia cambiaria de dinero en cada país. Entonces, porque esa es una problemática también, que el caché que tú puedes pagar a alguien de Europa o de, no sé, por ejemplo, hoy día pagar para Paraguay, pagar un caché de Argentina, es fantástico porque la moneda argentina está tan devaluada que nuestros guaraníes valen como dólares. Pero esa también es una problemática muy fuerte. Claro. Y por último, te digo, por cerrar esta idea, antes surgió en Tenerife, en Mapas, surgió una red que después con la pandemia no se mantuvo tanto. Yo estuve en el momento que se creó en Mapas. Después surgió Sinergia. En fin, están todas estas iniciativas. Y como tú decías, los fondos de movilidad, yo conozco el fondo de Brasilia, gracias al cual trajimos compañías completas en algún momento, y supongo que ahora se está ¿cómo se dice esto? Reestructurando, pero realmente el tiempo en que estuvo el gobierno anterior de Brasil cortó todo lo que se había construido durante décadas. Entonces, como que ahora es la retomada, ¿no? Como se dice en Brasil, cómo realmente reenergizar otra vez, pero no es un milagro. O sea, los 2 años de pandemia más para la danza, volver al cuerpo, volver a producir, volver a los mecanismos. En mi opinión personal, los gobiernos no han realmente incluido un fondo de movilidad o un fondo de producción o subvenciones de producción, como se han hecho para otras áreas, como el agro, como, no sé, hay el turismo, hay otro montón de áreas que sí se consideró como una inversión comercial, turística en el país. En cambio, la cultura, seguimos en espera en ese aspecto. Sí, como la famosa economía creativa, ¿no? Que se habla, o sea, se está empezando a hablar sobre economía creativa para también
intentar hacer ver, ¿no? Que la cultura también genera puestos de trabajo y puestos de trabajo no solo temporales, pero también continuos, ¿no? Y también y la inversión que es, ¿no? Además de invertir en puestos de trabajo, también invierte para todo lo que significa, ¿no? La cultura para la humanidad. Y al final, en las charlas que voy teniendo, pues he hablado con gestores públicos, pero también muchos gestores independientes, ¿no? Gestores culturales independientes. Y yo llego mucho a la conclusión que son los gestores independientes los que están siempre tejiendo la cosa para que luego pues llegue el sector público y el sector público o un teatro público diga, venga, te lo acepto, vente para mí. Pero los que han hecho todo el trabajo de base, ¿no? Imagínate un artista, ¿no? Que de repente despunta, un coreógrafo que de repente despunta, pues este coreógrafo nunca entra directamente a una institución pública, a un teatro público, a coreografiar una ópera o lo que sea, sino que está ahí en la micro y son los agentes culturales independientes los que se enteran, que se arriesgan, que programan, ¿no? Entonces, por ejemplo, vosotras que sois programadoras, cómo también gestionar, ¿no? la programación, el tipo de la curaduría de vuestra programación, qué línea, qué artistas vosotros podéis identificar que han crecido, que han empezado desde vuestras iniciativas y cómo eso es importante, ¿no? Para seguir con que la cultura esté viva, porque el gobierno cambia y a veces va mejor y a veces va peor, pero nosotros somos la que sostenemos todo eso, a veces con más dinero, a veces con menos. Entonces, para mí, voy entendiendo que la queja tampoco ya es un hecho que va a hacer algún cambio, sino que es como no una aceptación, pero un entendimiento de que el trabajo es continuo y que a veces te va a ir mejor y a veces no te va a ir tan bien porque determinado político o tipo de línea de gobierno pues apoya menos, ¿no? Pero a mí me interesa sobre todo lo que comentó Pedro sobre los nuevos modelos de producción. ¿Qué serían los nuevos modelos de producción para una movilidad o eh, cómo ves que ha cambiado, ¿no, Pedro? O sea, o igual estrategias, ¿no? Estrategias para seguir. Otro día en la última charla estamos hablando con José, que es de Cuba, y él ha dicho, es que yo me siento con responsabilidad. Yo tengo la responsabilidad de seguir continuando, de seguir difundiendo, ¿no? Lo que traigo de mi país porque está en mí. Entonces, ¿cómo con responsabilidad seguimos reinventando o encontrando estrategias para poder seguir? Y también creo que encontrando fuerzas en compañeras, ¿no? De estas redes que hemos generado a través de vuestras plataformas o festivales. Claro. Sí, mira, pensaba yo ahorita, cuando iniciamos el proyecto de Festival de Primate Escénico, que no era un proyecto que respondía meramente a las necesidades de programación internacional o nacional. El origen del proyecto tenía que ver con un espacio de formación, porque no había festivales que tuviesen ese perfil específico, es decir, invitar a docentes que compartieran pedagogías, nuevas metodologías, y justo por eso el nombre también, ¿no? Primate escénico tenía que ver con una cuestión mucho más hacia el animal, hacia el regreso, ¿no? Hacia el regreso al cuerpo. Y justo a la par se estaba gestando otro proyecto similar en Costa Rica que se llama Revés. Yo esto lo supe hasta después porque tenemos los mismos años. Después ya conocí al director de Revés, bueno, uno de ellos, José, y conversando hablábamos un poco también de las necesidades de que todo de pronto respondía mucho a la programación, a la circulación de obras, pero que lo complejo con el paso del tiempo había sido justo el poder solventar desde los festivales, poder pagar, ¿no?
Entonces, cuando yo inicié el proyecto de Primate, primero fue una cuestión con una mirada muy específica. Bueno, ¿qué está pasando con toda la formación independiente, no? Es decir, ¿qué le estamos ofertando a la formación independiente? Nosotros, bueno, tenemos muchas licenciaturas. Anualmente las licenciaturas egresan una cantidad de licenciados, pero de pronto se quedan ahí un poco como a la deriva, ¿no? Porque no hay, la realidad es que no hay muchas fuentes de trabajo acá en México como compañías, ¿no? Es decir, terminas dando clases en una academia o si bien te va, ganas un proyecto por un año, y de pronto a lo mejor te vas al extranjero, pero en realidad así como fuente de trabajo no hay mucho, ¿no? La compañía, el centro, el CEPRODAC, es la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, tiene pues un acceso muy restringido, ¿no? Y además es anual. O sea, imagínate, 20 bailarines para toda la cantidad de bailarines que egresan a nivel nacional, o sea, no es suficiente, pues, ¿no? Entonces, hay mucha movida independiente acá. Entonces, desde ese lugar, yo empecé a colaborar con otros proyectos y decir, bueno, me interesa traer a una docente de Paraguay, ¿cómo le hago para poder solventar eso? Y entonces, a través de esta red independiente que a lo mejor yo venía formando sin tener tan presente que eso podía potenciar muchas cosas, empiezo a colaborar con otros amigos y les digo, oye, traigo a esta persona, ¿qué parece si entre 2, 3 proyectos pagamos transporte internacional? Y yo me encargo de esto, tú te encargas del otro, y entonces por ahí fui encontrando como otras opciones, porque claro, yo llegaba con el proyecto a cualquier institución y me decían, sí, pero no tenemos para movilidad, o sea, si bien te va, puedo apoyar con el hospedaje, ¿no? Y bueno, decía, algo es algo, pero aún así no era suficiente, pues, ¿no? Entonces, de pronto el festival se torna como un festival que se paga, ¿no? En este caso la gente paga por el entrenamiento, ¿no? Yo tengo 8 o 10 docentes y la gente dice, bueno, voy a México y voy a pagar por este entrenamiento y a partir de ahí empiezo también como a ver otra posibilidad. Dije, bueno, si no tengo un apoyo institucional, con este ingreso puedo solventar algunas cosas. Ahora, ¿qué pasa si lo empiezo a coordinar con otros festivales? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por ejemplo, ahorita, recién la edición que pasó, tuvimos la asistencia de un proyecto de Rusia, ¿no? Y para poder solventar los gastos, porque este año no tuvimos apoyo, lo coordiné con 3 festivales acá en México, con un festival en Centroamérica y con un festival en Sudamérica, en Argentina. Entonces, entre todos pudimos lograr esta colaboración. Y de esa manera es como hemos ido nosotros estructurando el proyecto. Claro, esto ha sido de manera progresiva, porque el festival en el paso de 8 años, pues ha ido mutando, ¿no? Como todo, ¿no? Si bien lo mencionaba Ale hace rato, empiezan de una manera, pero las mismas necesidades, las inquietudes los van poniendo en lugares distintos. Después de 8 años, nosotros empezamos a tener otras líneas de acción, como son niños, tenemos primatitos. Justo este año estrenamos una línea de interacción social que se llama Primatotes, ahora trabajamos con gente de la tercera edad. Tenemos un concurso de videodanza donde entregamos un premio en efectivo. Tenemos un mercado de arte que se encarga de promover y difundir y generar cruces con festivales, colectivos, proyectos independientes, a fin de que esta red siga caminando. Tenemos conversatorios con proyectos locales, o sea, que no tienen que ver tanto con la danza, sino como tenemos la asistencia de mucho extranjero, lo que nos interesa es que conozcan culturalmente lo que sucede aquí en Jalapa, desde la gastronomía, desde el folclore, desde la música, ¿no? La historia de México, ¿no? En ese sentido. Entonces el festival ha ido como mutando mucho y también por ahí surge la necesidad de la programación, ¿no? Nosotros tenemos 3 años con una programación internacional, a partir de que decidimos aplicar a Iberresena para poder solventar los fondos para pagar los tiquetes de los artistas, ¿no? Y bueno, nos dimos cuenta que también era una posibilidad y a partir de entonces tenemos ya programación internacional. Esta programación también se constituye desde distintos lugares, ¿no? Esto tiene que ver con lo que sucede de manera anual, ¿no? Porque si bien lo decías hace rato, este año sí nos toca, el próximo no, luego hay que estar negociando con las instituciones, entonces es muy cansado, la verdad es que es muy cansado. Ale lo debe de saber bastante, termina el festival y uno empieza otra vez a imaginar cómo le voy a hacer el siguiente año, ¿no?
Y yo siento que estos modelos de producción, estas estrategias, no se mantienen en un lugar. Es decir, todo el tiempo están haciendo como esto. Y responden obviamente como al momento, ¿no? Al contexto, ¿no? Porque si bien nos va y tenemos algún apoyo, decimos, bueno, este año lo logramos. Pero no quiere decir que vaya a ser por siempre, ¿no? Entonces hay que estar como colaborando. A lo que voy con esto es que a mí me parece que esa manera de, de colaborar a partir del suceso, del encuentro, de la colaboración, es la que ha permitido que se sostengan estos festivales. Y algo que dijiste hace rato, que para mí es como súper interesante, es la escena independiente, ¿no? Hablando incluso desde la gestión, como lo mencionabas, que yo siento que eso es lo que sostiene ahorita lo que está, el suceso, pues, ¿no? O sea, no hay otra manera. Lo demás es como para mí medio intermitente, como que aparece, no aparece, el gobierno dice o se inventa festivales y dice, bueno, ahora hagamos un festival porque tenemos dinero, pero no le demos a los independientes, hagámoslo nosotros para nosotros llevarnos el crédito, ¿no? Y de pronto uno se queda ahí como a la deriva, ¿no? Pero sigue caminando, ¿no? Y mi observación ahorita, incluso a nivel Latinoamérica, es justo eso, que hay una movida independiente bastante potente, que es la que está sosteniendo la escena contemporánea, por lo menos en los países que yo conozco en Latinoamérica, ¿no? Y esta cosa que para mí es como súper, no sé cómo decirlo, como algo que me ha permitido, siento que estamos en la era de las colaboraciones. O sea, si no hay colaboración, eh, no sucede mucho, ¿no? De pronto aparecen proyectos y aparecen estas coincidencias. eh, no sé, Paraguay, por ejemplo, hace rato lo mencionaba Ale, somos como algo que está ahí medio en medio de la nada, pero al mismo tiempo en medio de muchas cosas que están pasando, y de pronto te internas a Paraguay y te das cuenta que hay una cantidad de gente haciendo cosas. O sea, lo digo porque a mí en México me preguntan, se lo he dicho a Ale, ¿qué pasa con Paraguay? ¿Qué onda con Paraguay? Como, ¿por qué Paraguay? ¿No? Yo digo, pues hay muchas cosas en Paraguay, solo que no lo visibilizamos porque estamos súper lejos. Pero si de pronto nos echamos un clavado y vemos allá que hay un festival que además es referente a nivel Latinoamérica, que está personajes como Ale, que son referentes, eso para mí es como importante visibilizarlo, ¿no? Y también, pues es esta colaboración que se genera. Si bien no hemos colaborado mucho, pero desde el encuentro hemos intentado, Ale y yo, de poder generar esto, ¿no? Y también a veces en direcciones distintas. Oye, apareció esto, yo no puedo, pero estás tú o viceversa, ¿no? Y eso para mí es como súper bienvenido, porque justo ahí es donde compruebo que no soy ni el único, y más bien me estoy sumando culturalmente e históricamente a lo que ellos han venido gestando desde hace un rato, ¿no? Aprendiendo, claro, también de las experiencias, de cómo ellos también han sostenido sus festivales. O sea, yo tengo el festival de 8 años, Ale tiene un festival de 21 años, 23 años, 22. No sé, voy ahí también como intentando absorber, ¿no? Conocimiento y también compartiendo, porque a veces Ale me decía, bueno, pero es que ya son tiempos distintos, también ustedes tienen una manera diferente de ver, de resolver, ¿no? De intercambiar. Y justo por ahí es a lo que me refiero con esta cuestión de la era de las colaboraciones, ¿no? Como darle valor también a eso y desde ese lugar todo el tiempo estar como pues, mutando, porque no se sostiene, pues. Y es interesante porque este tipo de colaboración en redes con otros festivales no solo es una manera ecológica de pensar, ¿no? La programación que disminuye la huella de una compañía que viene de Rusia, sino que también hace con que merezca la pena, ¿no? Coger un avión para esta compañía, al menos para hacer 4 espectáculos, ¿no? En 4 diferentes festivales. Y entonces yo creo que es muy importante ese trabajo y creo que la mayor dificultad son las distancias, es decir, las distancias y también la cantidad de cosas que nos pasa al día, pero es que es verdad que por la pandemia eso se ha podido centralizar de una forma que nos podemos ahora reunir desde de 3 continentes diferentes en un mismo espacio-tiempo. Y yo estaba pensando aquí mientras hablabas que si creéis que sería posible crear una red de festivales de Centroamérica y Sudamérica y conseguir gestionar un fondo en común
sé que es una pregunta bastante arriesgada, No, es que la pero red que, existe, Mari Paula, la red existe. Ya existe. pero, y esa red de que me dices es Sinergia. ¿eh? Sinergia se llama. Sinergia. Y Sinergia está en todos los países. Creo que sí, ¿verdad, Pedro? Yo creo que sí. Creo que Porque sí. está Yo creo que sí Panamá, está estamos todos. Jimena. Y, por ejemplo, Sí, sí, sí estamos todos. la posibilidad de conseguir un fondo para estos festivales que los países, porque la PID, que es la Plataforma Iberoamericana de Danza, ¿no? Pues al final, pues algunos países ya han firmado este convenio, ¿no? Entonces, El tema, bueno, voy a intervenir un poquito ahí eso es, venga. para situar, sí. Tú me corriges, Pedro, si hay algo que yo me he perdido, pero la PID tiene el desafío de que los gobiernos que tienen políticas para la danza deben, o sea, el responsable que tengan dentro de su Secretaría de Cultura o Ministerio de Cultura, nombrar un representante y tener un plan para la danza, con fondos, con programas. Y la dificultad reside en que los países no todos lo tienen, y los que tienen algo no logramos, y me incluyo desde Paraguay, que se considere la danza realmente a nivel profesional, a nivel sector, con con todo el desarrollo que puede significar para un país en forma transversal, en economía, en turismo, en salud. No sé, yo digo, la pandemia, todo el mundo se la pasó bailando en su casa, si no todo el mundo, el 90%. O sea, o ve una película o música, o sea, realmente la salud es fundamental a través del movimiento. Entonces, hay como una dicotomía, yo le llamaría, por ejemplo, Paraguay ha ratificado la Convención 2005 de la UNESCO, creo que México también, Argentina también, España también, que es la convención que está por encima de la Constitución en cada país, que obliga a los países a generar políticas públicas para las artes y una economía acorde, una inversión económica, ¿verdad? Y sin embargo, hasta ahora, salvo algunos países que consideran, y por ejemplo Brasil ahora está dando un impulso fuertísimo, sino el resto siempre estamos como en esa deuda, ¿no? No tenemos, por ejemplo, un programa de fondo que financie festivales o redes. Existe en Ibercena, existe en algunos fondos, pero otra vez tenés el desafío, que es algo que pasó con Sinergia, yo sé de esa experiencia, que el que gana, o sea, no es que gana la red en general, sino que un país tiene que ser el que recibe el dinero. Y después ahí tenés la complejidad de cómo pagar los servicios. Por ejemplo, yo estoy en la red iberoamericana de videodanza, en la red I. Yo sé de un fondo que se recibió de Helvetia, del fondo de Suiza, y después fue, o sea, un poco lo que pasa con el PICE de España. Lo pagan después que hiciste la actividad. Para eso la moneda se devaluó, para eso tener que pagarle a las personas que están en otros países, es mejor que alguien viaje y ahí le pagás, porque si vas a hacer el envío por alguno de los sistemas existentes, no te queda nada. Entonces, siempre existe como... mi sueño era así como que logremos hacer una reunión iberoamericana y poner acuerdos económicos. Pero nosotros en Crear en Libertad hemos logrado hacer programaciones, sobre todo a partir del golpe parlamentario en el 2012 en Paraguay, cuando se cambió otra vez, digamos, los términos de democracia. Entonces logramos acuerdos de colaboración y de cogestión. Por ejemplo, una compañía viene de España y entra en la programación del Ministerio de Cultura de España a través de los centros culturales, de la red de centros culturales de España. Entonces nosotros, en algunos casos, sabemos cuáles son los artistas programados que reciben financiamiento y los incluimos en gira.
o el artista envía la propuesta y empezamos el camino inverso, que es aplicar a los fondos o hacer los pedidos, porque el artista también va por doble vía, digamos. Con Francia existe el Instituto Francés, hemos llegado en 2 oportunidades a generar este doble camino, donde le mandamos la invitación, o sea que la programación prácticamente queda supeditada a que ese camino de cogestión se haga realidad, aunque sea en los últimos 45 minutos. Sí, y también... Sí, porque sí, y con los países de la región, del continente americano, hemos llegado incluso a, como decía Pedro, tener una red de casas que alojaban los artistas que venían para reciclar de alguna manera los fondos, ¿verdad? Porque pasa también eso, que muchas veces el fondo se entrega cuando ya prácticamente la actividad la tenés encima o, en otros casos, mucho después. Entonces, por ejemplo, yo estoy habituada ya a las manifestaciones en los fondos para empujar a que salgan, ¿no? Es como una especie de relación amor-odio con las autoridades, o sea, sabés que tenés que estar, sabés lo que tenés que hacer y en algún momento es como que ellos esperan que la sociedad civil se manifieste para poder empujar el circuito. Es como, en fin, no sé si viaje mucho en las ideas, pero... No, está bien porque nos pone un poco al día de todo lo que está pasando. Y a mí me parece muy interesante también las estrategias, ¿no? Es decir, tanto la forma como Pedro utiliza también la formación en su festival, no solo como una plataforma de enseñanza, pero también una forma de generar ingresos porque por curiosidad, la danza, tenemos mucha más gente estudiando danza que trabajando con danza. Entonces tenemos muchos... Yo te digo, cada vez que programamos, siempre la programación incluye talleres, o sea, todo lo que sean capacitaciones, no solamente en movimiento, sino también muchas veces en reflexión, en pensamiento, en gestión, interculturalidad, inclusión. Trabajamos mucho con el proyecto Alas Abiertas en todo lo que es inclusión y capacidades de la danza. Entonces, abrir ese abanico de la danza, que no solamente es la danza contemporánea como tal, sino que realmente hoy día hay un campo enorme de posibilidades, que eso también genera trabajo. Entonces, es ahí, ¿no? Como esos... No, y que también es una observación muy importante porque a la gente le gusta la danza, porque la gente acude a las clases, la gente quiere saber de danza. Lo que pasa es que hay algún momento de la vida que acaba diciendo, mira, trabajar con eso ya no se puede, o es muy difícil, o tienes que ser mucho luchador, y entonces acabo que voy a otra profesionalización para poder entrar, para poder vivir, ¿no? Entonces, a mí me parece muy curioso. Yo vivo en una comunidad autónoma, Cantabria, que está en España, el norte de España, que es la comunidad autónoma que por habitantes hay más escuelas de danza en toda España, pero no hay un conservatorio privado. Compañías de danza somos 4. No hay fondos. Bueno, hemos conseguido desde la Asociación de Profesionales de la Danza, en la cual soy presidenta, hemos conseguido un fondo exclusivo para la danza, pero que da un dinero que no puedes producir con ese dinero. Y la cosa va muy despacio. Es decir, estoy en España y la realidad entre lo que hay en Cataluña y entre lo que hay en Cantabria es un abismo gigante. Entonces, y al final las cosas solo se consiguen a través de la politización de los agentes culturales, ¿no? Y que al final creo que por la voluntad del propio trabajo, que hemos empezado todo como artistas y acabamos entrando en el mundo de la gestión para poder abrir puertas para las futuras generaciones. Bien. Y entonces eso es algo súper complejo, ¿no? Porque estamos haciendo el trabajo que las políticas públicas deberían estar haciendo. Y yo cuando pregunté de la red de festivales, entonces me entero a día de hoy que existe Sinergia. Y entonces Sinergia es lo que me comentabais al principio de la charla, que se había gestado esa red de festivales a través de las plataformas digitales durante la pandemia.
Es eso, ¿verdad? ¿Y a qué punto estáis a día de hoy? Vamos caminando un poquito para el final de la mesa ya, pero me gustaría saber más sobre esta plataforma. Justo ahora se Pedro. está retomando, porque también tuvimos como una especie de pausa. Eh, no sé, amén un poco también de lo que diga Ale, pero siento que una vez que pasó la pandemia, como que todos salimos así como de... Entonces había demasiadas cosas que estaban sucediendo, justo ahorita están pasando demasiadas cosas. Y bueno, que también es entendible, ¿no? Porque pues, nos tuvimos mucho tiempo ahí como guardando ideas, cocinando cosas también. Entonces siento que eso como, no que haya letargado, sino que de alguna manera también le dio necesidad, perdón, salida a otras necesidades que se gestaron dentro de la pandemia. Pero justo ahorita se está retomando. Yo he pensado mucho esto porque sí comparto esta idea de Ale de que es complejo, hay como muchas limitantes, ¿no? También el poder idealizar una red de danza me parece genial, pero también no depende mucho de nosotros la viabilidad de esa red, hablando en términos económicos, justo porque políticamente cada país tiene historias distintas, ¿no? Justo hace unos días estaba conversando con un proyecto de Chile, que ellos están intentando también hacer como una especie de organización, red, espacio de intercambio donde se pueda buscar un fondo que apoye a distintos proyectos, no necesariamente de Chile, sino desde distintos países. Pero justo cuando ya hablando desde los temas políticos y legales, llegan a una puerta donde ya no pueden pasar, ¿no? Y me dicen es que, o sea, intentamos, pero no se puede. O sea, tiene que ver con que tú tienes que venir a Chile a firmar un acta, que si se da un fondo no se puede depositar hacia México, se tiene que depositar acá, tú tendrías que venir para acá. Y entonces, lejos de poder optimizarlo, lo pone más complejo. Por eso siento que también nosotros hemos encontrado otras maneras de darle vida a esta red, ¿no? Creo que desde un lugar mucho más independiente, hablo del país, ¿no? Se han podido como gestar otro tipo de intercambios que a lo mejor no es como lo que nos encantaría que fuera, ¿no? Porque sería genial poder tener un fondo anual y decir, bueno, este año, ¿qué hacemos con este dinero? ¿Cómo le damos viabilidad a todos los festivales? O por lo menos este año nos dedicamos a Sudamérica, el próximo año vamos hacia Centroamérica y que siga así, ¿no? Que eso sería para mí como lo más idóneo. Pero sí creo que desde ese otro lugar hemos encontrado otras maneras, justo porque es complejo, ¿no? Y a veces creo que es hasta cansado estar lidiando con este tipo de situaciones que tienen que ver más con cuestiones burocráticas, que tienen que ver más con algo que está ajeno a nosotros y que también nos representa gasto. Por lo menos yo lo digo desde mi parte, que a veces pues, son temas que desconozco. Ahora estoy intentando meterme también a cuestiones más de gestión y políticas culturales para poder entender de alguna manera cómo funciona el sistema, no desde lo cultural, sino desde lo político, que también ahí hay un desconocimiento también que genera este tipo de espacios de letargo, pues, ¿no? Y nos deja a nosotros como a la deriva. Yo siento que es como, no conozco un carajo de esto, ¿no? Y la verdad creo que para mí es más fácil irme por este otro lado. Entonces le hablo a Ale y le digo, ayúdame, asesórame con esto y entonces ahí empiezo como a ver otros caminos, ¿no? Entonces sí creo que es complejo, pero al mismo tiempo también creo que eso nos ha permitido otra vez reestructurar nuestras formas de trabajo, ¿no? Aprendiendo constantemente, ¿no? Porque también pues todo todo está cambiando y esta cosa de que pasan cierto tiempo políticamente y te dicen, sí, este periodo te vamos a ayudar con todo, que a veces pasa, a veces no pasa, también a uno como que lo idealiza y de pronto cuando el gobierno ya no está, se le cae el cielo y uno dice, ¿y ahora qué hago? Pues, ¿no? Entonces también es como importante reestructurarnos constantemente y observar. Yo siento que también observar cómo se comporta la escena nos da como muchas posibilidades. Creo que sería fantástico poder tener esa red. O sea, me encantaría poder tener esa red, pero cada vez lo veo más complejo en términos políticos, porque la red existe, ¿no? La red existe, pero sí creo que nosotros tendríamos también que replantear otras formas de colaborar. No sé si soltar la idea de que realmente podamos tener un apoyo como continente para que nos ayude,
a solucionar esto, pero a lo mejor empezar a crear o pensar otras maneras de colaborar como red independiente. Que si bien ya lo hemos venido haciendo, ¿no? Sí lo hemos venido haciendo y bueno, yo a raíz de que conozco a Ale, a Jime en Panamá, bueno, ahora más gente también que ya tiene más tiempo, pues no es algo nuevo, o sea, lo han venido haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y claro, en formas y contextos distintos, pero está pasando. Eso creo yo, que hay que encontrar otras formas de darle vida a esta red pues desde una postura distinta. Yo creo que, como dice Pedro, hemos hecho muchas experiencias. Yo soy partícipe de esas experiencias, diría en un 90%. Entonces, creo como que aquello que se logró en un momento en la Red Sudamericana de Danza, en hacer mesas temáticas, donde se trabajaba lo que era circulación por un lado, lo que era experiencias de gestión o estrategias de gestión, lo que era el sector de creación, residencias de creación. En aquella época lo hablábamos como una idea algún día. Hoy día ya hay fondos para residencias de creación. Hablábamos de las universidades. Hoy día en Brasil hay varias universidades con licenciatura. Bueno, esta que yo estoy haciendo esta maestría, que es de reconocimiento de trayectoria profesional. Lo que existe en México ya hay, por ejemplo, hay un centro de investigación de la danza, lo cual, no sé, hace 20 años atrás había muchas cosas que eran impensables, era como un gran sueño americano o iberoamericano, no sé. Entonces, quizás si se pudiera volver a encuentros presenciales, yo creo que la virtualidad funciona mucho, pero el momento de la reflexión, la energía de compartir en el hecho del encuentro no lo reemplaza la pantalla. Entonces, sí creo que sería muy bueno esos encuentros con ejes temáticos. Solange Borelli también, con todo el equipo de gente de la Cooperativa Cultural de San Pablo, también hicieron un encuentro que fue muy importante. Fabiano Carneiro de Funarche, en una época también se hizo un encuentro muy grande en San Pablo que llevó muchísima gente. Y también Gavilia Nadón en el Centro Cultural de la Cooperación en Buenos Aires había hecho uno de danza en política, que también tuvo así como un eco, como sembrar y reverberar después en el tiempo e incidir en esos campos que tienen que ver con políticas culturales, con la aplicación de programas para los fondos. Entonces, creo que este sí, post pandemia, sería un momento muy oportuno, muy, ¿cómo decirte? Muy, de un momento sincrónico que se pudiera dar para encontrarnos y repensar o programar o generar para todos los gobiernos una propuesta concreta. Yo creo que hubo en México el año pasado una reunión de ministros de Cultura. Descubrí un documento que es precioso, es maravilloso, sobre todo si lo van a hacer realidad. Y yo espero que sí. Entonces, ahí adentro, por ejemplo, ese documento que fue hecho en México fue presentado ahora en la UNESCO en la reunión de los estados partes de aplicación de la convención. Tiene puntos muy concretos para las artes y en específico para el sector de artes escénicas, danza. Si eso lo empujamos en cada país y lo construimos con las autoridades, como yo siempre le digo a todas las autoridades, ellos van y vienen, nosotros siempre estamos. Porque lo que hacemos lo hacemos por amor, por pasión, por entrega, por convicción de una vida. Entonces, somos artistas que estábamos en el escenario. Yo particularmente el día que me bajé de la escena empecé a pensar desde el otro lugar de aquel que ya no baila. Cuando estás bailando tenés que entrenar, tenés que estar, ensayar, producir, se abre telón y tenés que estar. Algo que me dijo Rui Moreira hace poco de Funarche en Brasil: estamos educados para los deberes y no estamos educados para los derechos. Y realmente ese es un mensaje muy grande que yo creo que tiene que venir desde la formación del intérprete de danza. Formarse también en el ámbito de derechos, en toda la cadena de valor que tiene hacer danza, producir y crear festivales, en fin, todo lo que tiene que ver. Porque realmente creo que desde esa perspectiva también es un derecho que tenemos
como artistas que la economía de un país, la danza también es una inversión. Y ahí son esos puntos, creo, donde tenemos que lograr incidir, que un ministro de Economía o de Hacienda de cada país no recorte el fondo porque, bailan, entretienen. No, no es eso. Le gusta lo que hace, entonces no hace falta. Claro, ya, bailan. Qué lindo bailan. Realmente, yo no quiero faltar el respeto a nadie, pero realmente Paraguay es un país que tiene 7 millones de personas, 400 academias y aproximadamente 10.000 estudiantes de danza. Entonces, el 10% de la población baila. Entonces, si hacemos cifras, que es algo que sí funcionó en la pandemia, hacer registros, saber cuántos somos, o sea, ¿por qué un sojero tiene una subvención no reembolsable y por qué los de la danza no podemos tener una subvención no reembolsable para programar festivales por 5 años? O sea, creo que abriría, si realmente lo tuviéramos como un diseño de política pública, tanto en la ciudad como en el país, podríamos trabajar en redes regionales, iberoamericanas, programar circulación de las obras, trabajar con la hotelería, con la gastronomía de un lugar. Nosotros lo hemos hecho en Crear en Libertad, pero siempre, esto que decía Pedro, uno termina, yo siempre llego al punto que digo, nunca más hago estos años, porque es así como posparto de quintillizo. Pero bueno, ahí estamos. El Es que amor al final, a no tener esta política pública que pueda ayudarte a sostener, ¿no? Esa iniciativa cultural, hace con que tengas que estar tirando de muchos frentes y muchas gestiones para conseguir micro cosas. Para poder hacer el festival, ¿no? Tenéis que conseguir micro ayudas que luego se genera juntas en una ayuda, pero todo eso es una gestión de tiempo brutal. Y además de los agentes culturales no cobraren por ello, no sobra tiempo para realmente estar luchando por los derechos, ¿no? que comentaba Juy Morera, ¿no? Entonces, pero a la vez, con base en nuestra conversación, voy entendiendo cosas muy importantes que se han logrado, como esa comunicación, ¿no? Entre Centroamérica y Sudamérica, que me parece súper importante que se haya presente, que conozcamos las iniciativas de nuestras compañeras, que también de una cierta forma nos da apoyo emocional, ciertos cuidados, porque comparte información y comparte también pues experiencia y cuidados. Por otro lado, me parece súper importante que mencionaste la formación académica en danza, que yo veo de los países que conozco, Uruguay, Brasil, México, pues están mucho más avanzadas en temas universitarios que en España, por ejemplo. Aquí tenemos los conservatorios, pero la formación como tal, como hay en Latinoamérica, que ha sido un creciendo, y yo creo que tiene que ver con la red sur de danza, ¿no? Que yo creo que ha impulsado mucho la formación en danza en las universidades. Y también creo que el problema de las iniciativas independientes en Latinoamérica, en Centroamérica y Sudamérica, tiene que ver con falta de financiación. Porque lo demás... Sí, perdona, que me mientras te escucho hablar, me viene a la mente que quizás una posible estrategia también es cartografiar las experiencias positivas que existen en política pública y de aplicación en la universidad. Estoy pensando en el caso de Araraquara, estos resultados que ha obtenido Ginsamara Moura. Yo vengo trabajando con ella en este proyecto que se llama Insolente, Mujeres Insolentes de más de 50 años que volvimos a mover el cuerpito. Entonces, justamente un desafío que ella ha logrado registrar como documento del Grupo Ágora de pesquisa son estos ejemplos de políticas públicas. Y dentro de la Red Sudamericana de Danza teníamos una mesa de políticas públicas y estrategias. Y quizás eso se me ocurre ahora escuchándote
escuchando a Pedro, que quizás es un desafío que podemos plantear de manera a pensar entre todos que darle como soluciones o posibilidades de cómo implementar esas políticas públicas a los gobiernos. Porque algo que yo siento es que un ministro de Cultura, yo ya he tenido oportunidad de conversar como casi con 5 en estos tiempos en Paraguay que han ido cambiando, no son personas de la danza. Entonces no saben, muchas veces no es negligencia o falta de interés, es no saber cómo solucionar algo que no existe en el Estado. Entonces quizás también sea nuestra meta o no sé, nuestro desafío lograr dar posibilidades concretas de cómo aplicar esa política. Cuando digo cómo aplicar es no solamente en relación al área de cultura, sino administrativamente con el Estado o esto, ¿no? Qué sé yo, un campesino tiene subsidios no reembolsables. O sea, ¿qué necesitamos hacer con un especialista de economía para que existan subsidios no reembolsables para la producción escénica? Ahí. Pues muy bien, a mí me parece súper bien. Ya tenéis una propuesta para Sinergia. No sé si que estamos cerrando la mesa, si queréis hacer un último comentario o algo que se haya quedado ahí en el tintero, que sea el momento de soltarlo. Yo solamente como apuntar un poco hacia esto que mencionaba yo de la visibilización, ¿no? De lo que está sucediendo, ¿no? Creo que, por ejemplo, esto me parece súper importante, ¿no? Como utilizar también la potencia que tiene ahora como las redes y esto para hacernos presentes. Yo creo que también desde ese lugar es importante, ¿no? Que se reconozca lo que estamos haciendo. Si bien a lo mejor no nos conocemos todos personalmente, ¿no? Que estaría genial poder tener anualmente, aunque sea un encuentro, ¿no? Así de gestores, directores en algún lugar, pero bien podemos como sumarnos a iniciativas justo como esta, ¿no? Como desde ese lugar, oye, yo no conozco este proyecto, pero quiero saber, y ponerlo ahí sobre la mesa, ¿no? Y desde ese lugar también, pues reconocer las inquietudes, las necesidades, porque creo que eso de pronto se desconoce mucho, ¿no? Yo lo hablo desde mi contexto. Yo soy una de las pocas personas mexicanas que decidieron irse para abajo, para el sur, agarrar su mochila y decir, bueno, yo quiero saber qué pasa acá. Y a partir de eso he aprendido muchísimo, me he reconocido como latinoamericano, con sangre distinta, ¿no? Con otras cosas. Y me ha sido como genial poder aprender y visibilizar lo que sucede en nuestro continente, ¿no? Y de pronto dejar de mirar hacia Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Dejar de mirar hacia lo que sucede arriba, sino más bien hacia abajo. Y desde ese lugar aprender y poner a disposición de los demás lo que está sucediendo. A mí me genera mucha inquietud últimamente por qué ahora, sobre todo Europa, está mirando mucho hacia Latinoamérica. Yo digo, ¿qué está pasando en Latinoamérica que ahora todo el mundo quiere venir a Latinoamérica? Algo estamos haciendo bien, que está poniendo ahí el ojo y que dice, bueno, queremos ser parte de la movida de lo que está sucediendo allá. Entonces, creo que aprovechar todas esas posibilidades, importante también reconocer que son contextos distintos, por ejemplo, ¿no? Eso también a mí me genera un poco de ruido a veces, porque no somos Europa, no somos Asia, tenemos realidades diferentes. Y a veces la gente no entiende eso, ¿no? Y nos mira como, no, sí, pero yo soy europeo y ustedes tienen que entender. Yo digo, sí, pero nosotros somos latinoamericanos y ustedes tienen que entender que funciona de esa manera acá, ¿no? Que a lo mejor la manera en la que nosotros hemos diseñado la funcionalidad de nuestros festivales tiene que ver con irle a decir a la vecina que si nos ayuda haciéndole de comer al artista que viene porque no tengo dinero para darle la comida, a la alimentación al artista, ¿no? Y que no tenemos problema, ¿no? Y que nosotros mismos lo hemos hecho entre nosotros, ¿no? Nos compartimos eso. Son realidades diferentes, son contextos distintos. Siento que también son necesidades que responden a cuestiones distintas, pero sí visibilizarlo a través de este tipo de plataformas, visibilizarlo, porque eso no sucede mucho.
Les digo, a mí me pasa mucho acá que me dicen, pero ¿qué onda con el sur? ¿Qué está pasando allá, no? Y claro, hay mucha gente mexicana que va para Colombia, que va para Perú, que va para Argentina, pero es como muy de pasada, pues, ¿no? Yo voy a un festival, bailo y me regreso. Y en mi caso, pues he tenido la oportunidad de sentarme en la casa de Ale a cocinar algo juntos, a tomarnos algo, a compartirnos, a sabernos desde otros lugares, ¿no? Y eso para mí es invaluable, pues, ¿no? Entonces sí me interesa que a partir de este tipo de encuentros, que a partir de este tipo de plataformas, podamos seguir visibilizando eso, porque hay por lo menos desde mi lado, hay un total desconocimiento, ¿no? Hace un rato le comentaba a Ale que yo tengo la idea de hacer un documental, un poco de toda esta gente que he conocido en Latinoamérica, de sentarme realmente con ellos y ponerlo ahí desde un registro. Y quizá podría ser como un antecedente incluso para las licenciaturas aquí en México, ¿no? O sea, ponerlo como un archivo digital y decir, bueno, esto está pasando o esto pasó de tal fecha a tal fecha, porque eso creo que es importante, ¿no? Hay muchos referentes ahora a nivel Latinoamérica que acá, por ejemplo, se desconocen, ¿no? Entonces, eso para mí es como súper importante y necesario justo ahora, ¿no? Y justo ahora, después de la pandemia, con toda esta potencia que aporta el Internet, con toda esta potencia de los mismos artistas que, no sé, lo digo no en un sentido peyorativo, pero es como que nos abrieron la puerta y todos salimos así como, "Ah, vamos a ver qué pasa, ¿no?" Así como, todos haciendo y deshaciendo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Eso. Y nada, agradecer también un poco la oportunidad de poder estar acá y compartir, mi mirada y sumarme, ¿no? Sumarme a estas iniciativas. Muchas Me gusta. gracias. Me da mucho gusto realmente escucharles, me reenergiza. Yo escuchándolo a Pedro, estoy pensando así que quizás dos puntos en los que yo me afirmo, y me afirmo a través de mis compañeros de trabajo, de todo el equipo que venimos. Cuando hablo de crear en libertad, somos muchas personas. O sea, yo estoy aquí con ustedes, pero hay otro montón de gente que está entre clase y ensayo, está haciendo gestión, está haciendo redacción, está haciendo edición, en fin, es toda una cadena de personas. Y yo creo que hay un punto que es muy importante, que lo defendemos siempre, es el hecho del encuentro. Por eso nosotros no nos convertimos en un festival como tal, con esas características de llegar, bailar, actuar y me voy, sino realmente el momento de terminar, sentarnos, charlar, tomar algo, cocinar entre todos, o no sé, o nos comemos una pizza entre todos, pero el hecho de tener ese espacio de diálogo, de compartir, de llegar a otra idea, de disfrutar de ese tiempo, de realmente conocer a la otra persona y soñar juntos otras posibilidades. Entonces, esa es la parte que finalmente nos vuelve a mover, nos vuelve a motivar para seguir apostando al siguiente paso o al siguiente sueño. Entonces yo creo mucho en ese espacio, creo mucho en algo que dice un líder indígena, Ayrton Krenak, que dice nuestro futuro ancestral. Yo creo que tenemos esa potencia que da toda esa sabiduría originaria de nuestros pueblos, y realmente en la medida en que lo valoremos y nos demos ese tiempo de reconocernos, es lo que hace que tengamos esa fuerza, esa energía que nos identifica. Y cada vez más me afirmo en eso, y creo que se afirman mis compañeros también. No sé, y eso, y yo creo que por otro lado, en este tema de cómo algo que a mí personalmente me inquieta mucho en este tiempo es el legado, de qué manera estamos haciendo esta transferencia de conocimiento, con todo ese bagaje enorme, gigantesco y maravilloso que tiene la danza en Latinoamérica y en el continente, o sea, en nuestro continente. Llamémosle sur-sur, si se quiere. Creo que no sé si quizás las universidades pueden ser un repositorio de esas historias, de trabajos, de compañías, de coreógrafos, de búsquedas,
o si tenemos un gran proyecto latinoamericano, iberoamericano que pueda alojar todo lo que se ha producido. No sé, estoy pensando en Méridan TV, que tiene Francia, el Centro Nacional de la Danza, que tiene un centro multimedia. Ese era también un poco mi sueño, como dice Pedro. Hay iniciativas que ya se han hecho anteriormente en la época del CD-ROOM, después en la época del DVD, y ahora pasamos a las plataformas digitales, y cómo eso finalmente hace que nos llegue a todos, que pueda tener un acceso real. Yo soy de la época donde conseguirme un permiso para entrar a ver el ensayo de una compañía y conseguirme pagar el pasaje era como ganarme el Oscar. Hoy día eso es muchísimo más libre, yo puedo acceder a un montón de videos de ver cómo baila Pedro en México, pero aún así hay una historia, una herencia, que es lo que somos, y que, no sé, si te hablo de Carlos Horta, si te hablo de otros coreógrafos, quizás en México lo conozcan, en Argentina ya no saben quién fue. Y yo creo que eso no puede ser, esa es nuestra memoria, es el valor de lo que somos. Es un tema interesante ese de los nombres de la danza, ¿no? Porque los nombres de la danza conocidos mundialmente, ¿dónde están? En Europa. Claro. Yo quiero, o sea, Sí, yo viví si en no, esa si no nacieron en Europa, han sido residentes en Europa. Pues sí. Y es algo que tenemos que cambiar, porque tenemos mucho. Tenemos tanto que, o sea, yo tengo la felicidad de decir que estuve en la sala en el momento que se estrenaban obras de Grupo Corpo, cuando Rui Moreira bailaba, ¿verdad? Y para mí es como si fuera hoy. Y me inspiró a salir a recorrer el resto de Latinoamérica para ver qué pasaba en los otros países. Y eso es algo que ese potencial yo creo que no se puede perder. Y bueno, quiero una varita mágica, sí. Hay mucho camino, pero creo que estamos en ello. Así que nada, de verdad que cuando termina una charla de las vivas yo me salgo con el pensamiento de que merece la pena, porque al final pues conozco mucha gente muy interesante y que a veces las redes sociales no nos da para conocer también. Entonces con una conversación de quizás una hora logremos conocer más acerca de lo que se está tejiendo, ¿no? Así que nada, os agradezco, muchas gracias y bienvenidas a las vivas. Muchísimas gracias. Y que sepas que lo que están haciendo tiene su repercusión y llega, trasciende. Así que gracias por todo. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, un abrazo y un gusto enorme conocerlo.